El aire, denso como un sudario y ardiente hasta los huesos, se aferraba a la garganta de doña Esperanza con cada inspiración forzada, un tormento de ceniza y pánico. El crepitar siniestro de la madera antigua, entregándose a las llamas, era una marcha fúnebre que resonaba en sus oídos, mientras el resplandor anaranjado y voraz de un infierno desatado danzaba macabramente, devorando las humildes paredes de lo que había sido su hogar. El humo, un monstruo invisible y asfixiante, la envolvía, cegando sus ojos que ya vertían lágrimas de terror y desesperación. A través de ese velo tembloroso de angustia, una silueta oscura, imponente y familiar, se recortaba contra el fuego. Milagro. Sus ladridos no eran los habituales saludos o alertas menores. Eran alaridos guturales, una mezcla de urgencia primal y un miedo que reflejaba el suyo propio, un sonido que le helaba la sangre y a la vez, extrañamente, la anclaba a la realidad. Él era su perro, su sombra leal, su milagro, pero ¿sería su salvador en esta vorágine o compartirían un destino trágico entre las ruinas humeantes? La pregunta, no formulada pero brutalmente presente, pendía sobre ellos como la promesa de un techo a punto de colapsar. La vida de doña Esperanza no siempre había contado con la presencia de un guardián de tal calibre y devoción. Sus días transcurrían en un modesto barrio en la periferia de la ciudad, un laberinto de calles donde el asfalto claudicaba ante la tierra persistente y las casas se apiñaban, como buscando un consuelo colectivo contra las adversidades. La banda sonora de su existencia era el eco de sus propios pasos cansados sobre el pavimento irregular y el persistente aroma a cloro y jabón de lavandería que se adhería a sus manos, curtidas por años de trabajo incansable. Para estirar los pocos billetes que ganaba, una suma que apenas cubría lo esencial, doña Esperanza emprendía largas caminatas diarias, renunciando al costo del autobús para llegar a las diversas casas de familias más acomodadas donde realizaba labores de limpieza. Su figura menuda, encorvada ligeramente por el peso de los años y las preocupaciones, era un paisaje familiar en esas rutas, ya fuera bajo el sol implacable del mediodía o la llovizna fría y persistente de las tardes grises. Fue durante una de esas travesías rutinarias, mientras bordeaba un extenso terreno baldío que los vecinos habían convertido en un vertedero improvisado de escombros y olvidos, cuando un sonido casi imperceptible, un hilo de lamento en el murmullo del viento, alteró la cadencia de sus pensamientos. Un gemido tan tenue y frágil que al principio lo confundió con el susurro del aire jugando entre los hierros retorcidos y los plásticos desechados. Pero algo en su interior, una mezcla de curiosidad innata y quizás un instinto maternal largamente adormecido, la impulsó a desviarse de su camino, a internarse con cautela en aquel paisaje de desolación. Allí, acurrucado entre una montaña de ladrillos rotos y la sombra protectora de una lavadora oxidada, encontró un bulto tembloroso y sucio. Al acercarse, la forma se definió: un cachorro. Un examen más detenido reveló una escena desoladora. Sus costillas se marcaban bajo la piel tensa y sucia como las teclas de un xilófono macabro, un testimonio palpable de una inanición prolongada. Partes de su escaso pelaje estaban chamuscadas, quemaduras que dibujaban un patrón doloroso sobre su piel, un terrible y profético eco del futuro incendio que ninguno de los dos podía siquiera imaginar en ese instante. Sus ojos, dos pozos oscuros de una desesperanza casi ancestral, la miraron con un terror paralizante. El pequeño cuerpo intentó hundirse aún más en la tierra, buscando una imposible invisibilidad para evitar el contacto humano, quizás anticipando el golpe final de una cadena de maltratos, rastros de una cuerda vieja y podrida, casi incrustada en la carne sensible de su cuello, sugerían un abandono de una crueldad inconcebible, o peor aún,
un maltrato sistemático y deliberado. Doña Esperanza, cuyo propio corazón ya estaba familiarizado con el lenguaje universal de la carencia y el sufrimiento, sintió una punzada aguda que trascendía la simple lástima. Fue un reconocimiento, una conexión instantánea con aquella vida diminuta y maltratada. Sin permitirse un segundo de duda, con la certeza profunda de que aquel encuentro no era una casualidad, sino un designio, se quitó el chal raído que la abrigaba, envolvió con delicadeza al tembloroso animalito y mientras lo acunaba contra su pecho, susurró el nombre que sellaría su destino compartido: Milagro. Los primeros meses tras el rescate fueron una prueba constante de fe, paciencia y resistencia para ambos. El pequeño cuarto de Doña Esperanza, un espacio ya de por sí atestado con sus pocas pertenencias, tuvo que reconfigurarse para acoger al nuevo miembro de la familia. Milagro llegó con el miedo incrustado en los huesos, y cada caricia, cada plato de comida, era un paso en la lenta reconstrucción de su confianza. Doña Esperanza, con una generosidad que brotaba de su propia escasez, compartía su ya magra porción de comida, a menudo reduciendo su propia ingesta para asegurarse de que el cachorro, en plena recuperación, tuviera suficiente para fortalecerse. Noche tras noche, limpiaba sus heridas con ungüentos caseros y le hablaba en susurros tranquilizadores. Poco a poco, bajo la ternura incansable de sus cuidados, las quemaduras comenzaron a sanar, dejando cicatrices que contarían una historia silenciosa. Las costillas, antes tan dolorosamente visibles, se fueron cubriendo de una capa de carne saludable y un brillo tímido pero esperanzador comenzó a reemplazar la opacidad en los ojos de Milagro. Pero el cachorro no solo se recuperaba, crecía, y crecía a un ritmo que sorprendía a Doña Esperanza. Pronto, sus patas se volvieron robustas y fuertes, su pecho se ensanchó considerablemente y su pelaje, antes ralo y áspero, se tornó denso y brillante, con tonalidades que recordaban a una noble mezcla de pastor alemán y labrador. Doña Esperanza vecina, ¿está usted completamente segura de que no adoptó a un lobo cachorro por equivocación? Bromeaban algunos vecinos con una mezcla de asombro y ligera aprensión al ver al imponente animal que ahora seguía a la menuda anciana como una sombra protectora y leal por las calles del barrio. Milagro, ajeno a su propio tamaño, demostraba su creciente fuerza en pequeños actos cotidianos, a menudo sin proponérselo. Una vez arrastró sin aparente esfuerzo una pesada bolsa de mercado que ella apenas podía levantar del suelo. En otra ocasión, lo vieron saltar con una agilidad pasmosa los pequeños muros que delimitaban los patios, como si fueran obstáculos insignificantes. Desde muy temprana edad, Milagro desarrolló un instinto protector notablemente agudo hacia Doña Esperanza. Sus orejas, grandes y móviles, se erguían como antenas ante el menor ruido desconocido, y un gruñido bajo y profundo que vibraba en su pecho servía de advertencia inequívoca a cualquier extraño que se aproximara con demasiada prisa o con intenciones dudosas hacia su benefactora. Se estableció entre ellos un ritual diario inquebrantable. Cada noche, sin excepción, Milagro se acurrucaba a los pies de la cama de Doña Esperanza, un guardián silencioso y vigilante. Su respiración acompasada y tranquila se convertía en un arrullo para los sueños, a menudo inquietos, de la anciana. Esta cercanía constante, esta rutina compartida, se volvería crucial. Además de su lealtad, Milagro poseía un oído y un olfato extraordinariamente agudos, habilidades que a menudo lo alertaban de cosas que pasaban completamente desapercibidas para ella. El sigiloso merodeo del gato del vecino por el tejado, la olla de frijoles que empezaba a quemarse en la cocina de la casa contigua, incluso el llanto distante de un bebé varias casas más allá.
Estas capacidades sensoriales, que ella notaba con una mezcla de asombro y cariño, se estaban afilando día a día, preparándose sin que ninguno lo supiera para el desafío más aterrador de sus vidas. La precariedad de la vivienda de doña Esperanza era una preocupación constante, aunque silenciosa. El cableado eléctrico, una maraña de empalmes viejos y reparaciones improvisadas a lo largo de décadas, era una bomba de tiempo. Alguna vez una bombilla había parpadeado de forma extraña durante días antes de apagarse con un pequeño chispazo. En otra ocasión, un leve olor a quemado la había alertado, pero al no encontrar la fuente, lo atribuyó a la cocina de algún vecino. Esas pequeñas advertencias se perdieron en la rutina de la supervivencia diaria. Y así, el desafío anunciado por tantas señales desatendidas llegó en la quietud de una noche cualquiera, mientras la ciudad dormía y doña Esperanza descansaba profundamente, ajena al peligro que se gestaba en las entrañas de su hogar. Una sobrecarga en la instalación eléctrica, una chispa solitaria en la oscuridad, un chisporroteo casi inaudible para un oído humano sumido en el sueño, fue la ignición. El primer indicio fue un olor acre y penetrante a plástico quemándose, un aroma antinatural que se deslizó por el aire y asaltó los sensibles belfos de Milagro. Se desperezó inquieto, sus instintos en alerta máxima. Un instante después, percibió un leve crujido, sutil pero anómalo, un sonido distinto al crujir familiar de la madera vieja de la casa, adaptándose a los cambios de temperatura de la noche. Se incorporó de un salto silencioso, sus orejas grandes y móviles girando como radares, intentando localizar la fuente de su intranquilidad. El humo, aún una voluta tenue y fantasmal, comenzaba a serpentear sigilosamente por debajo de la rendija de la puerta del cuarto. Doña Esperanza, agotada por la larga jornada de trabajo, dormía profundamente, su respiración apenas un susurro. Milagro no dudó un instante. Sus ladridos, que al principio fueron graves y guturales, una clara advertencia, pronto se transformaron en aullidos frenéticos, desesperados, cargados de una urgencia que rasgaba el silencio nocturno. Saltó sobre la cama con una agilidad sorprendente para su tamaño, lamiendo con insistencia el rostro de Esperanza, empujándola con su cabeza grande y fuerte. Ella despertó sobresaltada, confundida por la brusquedad, sus ojos luchando por enfocar en la penumbra. El olor a quemado la golpeó entonces con toda su intensidad, y el pánico, frío y paralizante, le heló la sangre al ver el resplandor anaranjado y siniestro que se filtraba por las rendijas de la puerta y las delgadas paredes, pintando sombras danzantes en el techo. El humo era más denso ahora, picaba en sus ojos y se instalaba en sus pulmones con cada bocanada. Intentó incorporarse, gritar, pero sus piernas, debilitadas por los años y la artritis crónica, se negaron a obedecer, flaqueando bajo su peso. El miedo la petrificó, una estatua de terror ante el avance implacable del fuego. Milagro, comprendiendo la situación con una inteligencia animal que iba más allá del simple instinto, actuó con una decisión asombrosa. Abrió sus fauces y, con una delicadeza sorprendente para la fuerza que poseía, mordió suavemente el raído camisón de doña Esperanza justo por encima del hombro y comenzó a tirar. Tiraba con una fuerza controlada pero inquebrantable, un ancla viviente en medio del caos. Ella, al principio, aturdida por el humo y el terror, se resistió instintivamente, sin comprender del todo, pero el perro no cejó en su empeño. La arrastró fuera de la cama, que ya empezaba a ser lamida por pequeñas lenguas de fuego, haciéndola caer al suelo de madera, donde el aire, aunque viciado, era ligeramente más respirable.
Justo en ese instante, el techo, consumido por las llamas, comenzó a quejarse peligrosamente, un lamento estructural antes del colapso. Una viga en llamas, gruesa como el tronco de un árbol joven, se desprendió con un estruendo ensordecedor, cayendo con violencia precisamente donde segundos antes había estado la cama, levantando una lluvia de chispas y escombros ardientes. El estruendo y la ola de calor abrasador que la golpeó le arrancaron un grito ahogado. Milagro, sin soltar su presa del camisón, la cubrió parcialmente con su propio cuerpo robusto mientras la seguía arrastrando tenazmente hacia la puerta, su pelaje oscuro chamuscándose por el calor radiante, sus ojos fijos con una determinación inquebrantable en la única vía de escape. Cada centímetro ganado era una victoria agónica contra el infierno que se desataba a sus espaldas. Finalmente, con un último tirón desesperado, impulsado por la adrenalina y un amor incondicional, Milagro logró sacarla al pequeño y precario patio frontal, justo cuando una llamarada mayor, como una ola monstruosa, envolvía por completo el cuarto que acababan de abandonar. Afuera, el aire fresco y limpio de la noche, aunque ya teñido del olor acre del desastre y el humo denso que ascendía al cielo, fue como un bálsamo milagroso para sus pulmones abrasados. Doña Esperanza, tosiendo violentamente, con la cara tiznada, quemaduras leves en sus brazos y parte de su cabello chamuscado, se aferró con todas sus fuerzas al cuello de Milagro. El pelaje del perro humeaba en varias partes y su cuerpo entero temblaba, no de miedo, sino por el esfuerzo sobrehumano realizado y la tensión acumulada. Los vecinos, alertados por los ladridos insistentes y el resplandor infernal que iluminaba la noche, llegaban corriendo desde todas direcciones, algunos con cubos de agua, otros con mantas, sus rostros reflejando una mezcla de horror y solidaridad. Pero ya era demasiado tarde para la humilde casita. Las llamas la devoraban con una avidez imparable. No obstante, no era tarde para sus ocupantes. Los bomberos no tardaron en llegar, sus sirenas ululando en la distancia antes de materializarse en la estrecha calle. Mientras unos luchaban por contener el fuego y evitar que se propagara a las viviendas colindantes, los paramédicos atendieron con celeridad a Doña Esperanza, administrándole oxígeno y curando sus quemaduras. Milagro, aunque también presentaba quemaduras en su lomo y orejas, y estaba visiblemente afectado por la inhalación de humo, no se separó ni un instante del lado de su dueña, permitiendo a regañadientes que un bombero compasivo le echara agua fresca para enfriar su piel herida y calmar su agitación. La casita de Doña Esperanza quedó reducida a un montón de cenizas y escombros humeantes, un testimonio silencioso de la fragilidad de las posesiones materiales. Pero en medio de esa desolación absoluta, un lazo invisible, ya fuerte de por sí, se había templado en el crisol del fuego, volviéndose irrompible, eterno. La comunidad del barrio, conmovida por la tragedia y el heroísmo del animal, se volcó en ayudar. Una vecina, doña Carmen, ofreció de inmediato un cuarto desocupado en su propia casa como refugio temporal. La recuperación fue un proceso lento y arduo. Las pesadillas del incendio, con sus imágenes de llamas y humo, tardarían mucho tiempo en disiparse de la mente de doña Esperanza. Pero la gratitud inmensa que sentía hacia Milagro era un sol cálido y constante en medio de la oscuridad de la pérdida. Él no solo le había salvado la vida de una muerte horrible, le había recordado, de la manera más dramática posible, que los milagros existen y que a veces vienen cubiertos de pelo, con 4 patas y una lealtad a prueba de cualquier fuego. Meses después, instalada en una nueva vivienda, aún más humilde si cabe que la anterior, pero construida con materiales más seguros gracias a la ayuda colectiva,
Doña Esperanza acariciaba con ternura la cabeza grande y noble de Milagro, mientras el sol de la tarde se filtraba suavemente por la ventana, pintando de dorado la sencilla estancia. Las cicatrices físicas de ambos, las visibles marcas del incendio, habían sanado casi por completo, aunque algunas, las invisibles heridas del alma, permanecerían como un recordatorio perpetuo de aquella noche de terror y valentía. La historia de su increíble rescate se convirtió en una leyenda entrañable en el barrio, un relato que se contaba en voz baja, con admiración y respeto, un testimonio vivo del valor indomable y la devoción sin límites que puede albergar el corazón de un animal. Milagro ya no era simplemente su perro. Para Doña Esperanza y para muchos en la comunidad, era el ángel de 4 patas que le había regalado una segunda oportunidad en la vida, un regalo envuelto en pelo leal y un coraje inquebrantable. Aquel cachorro desvalido, encontrado un día entre la basura y la desesperanza, con las primeras marcas del fuego ya impresas en su piel como un oscuro presagio, había cerrado un círculo terrible y a la vez hermoso, enfrentando las llamas con una fiereza protectora para salvar a la única persona que le había mostrado el significado de la bondad y le había enseñado que la vida, a pesar de sus crueldades, siempre, siempre valía la pena ser vivida y defendida. ¿Cuántas veces la vida nos somete a pruebas extremas solo para revelarnos la insospechada fortaleza que reside en los lazos más inesperados, en las conexiones que trascienden las palabras? Comparta en los comentarios si alguna vez un animal ha marcado su existencia, transformándola de una manera profunda e inolvidable. Si esta historia de coraje y amor incondicional ha tocado su corazón, le invitamos a unirse a nuestra comunidad para descubrir más relatos extraordinarios que emergen del asombroso mundo animal. Y si usted cree que este testimonio de supervivencia, lealtad y heroísmo merece ser conocido por más personas, por favor, llévelo adelante, compártalo y permita que la luz de Milagro y Doña Esperanza inspire a otros.